Con Miguel del Castillo. Miguel, qué gusto de tenerte en el programa. Gracias, Rafael, por la invitación. Bueno, acá estamos para analizar un poquito de lo que va a pasar en la semana. La coyuntura política que es muy intensa, sobre todo porque tenemos la próxima semana ya prácticamente en unos días más la sentencia a Fujimori. Los alegatos ya acabaron por parte de su abogado. Tenemos, por ejemplo, el tema de la jueza del 34 Juzgado Penal que estaba investigando a Business Track, que ya se inhibió. Entonces esto va a pasar a la corte y de ahí a definir qué otro juez o jueza va a ver el caso. Esto va a tomar tiempo. Se dice que es de acuerdo a una adecuación a una norma que ha salido publicada recientemente, pero de todas maneras hay situaciones delicadas en las que la demora casualmente genera mejor ventaja a los que están inculpados en este momento, a los procesados. Así es. Creo que tenemos los temas de largo aliento, como es el tema de la crisis económica y la coyuntura puntual, que va a ser este tema de la defensa ahora del mismo Alberto Fujimori, ¿no? Lo primero yo creo que hay que hacer, yo creo que en este momento la clase política del país no debe caer en el juego en el que están incurriendo, quieren llevar algunos líderes o parlamentarios del Fujimorismo a querer transmitir, por ejemplo, en directo, vía Canal 7, el juicio de Fujimori, ¿no? Si hay un debido proceso, si esto se está llevando como si fuese el señor Fujimori es un reo, un juzgado, un procesado normal, no hay que darle tantas prerrogativas, ¿no? Sino también tenemos el juicio de Momón por televisión o tenemos el juicio de un narcotraficante por televisión. Obviamente, él ha sido un expresidente, se le está haciendo un debido proceso, como todo procesado judicial lo debe tener. Pero tampoco hay que prestarse a las fiestas, a los shows, o estos dimes y diretes que quieren politizar un tema netamente judicial. Claro, es jalado de los cabellos pedir, ¿no?, que se televise ese alegato del expresidente, como dices, porque en realidad derechos todos tenemos, pero también hay que adecuarnos a las circunstancias, a las situaciones, y no porque se tiene el derecho se va a armar un show. Lo que pasa es que el señor Nakazaki parece que ya se ha acostumbrado a estos shows mediáticos, que los tiene cuando le conviene y no cuando no le conviene, porque reiteradamente yo tengo entendido que se le ha invitado a este medio de comunicación y el señor Nakazaki no ha querido venir acá. Le gustará ir pues a los que él se puede acomodar de repente un poquito mejor. Ahora, como parte de esa coyuntura está casualmente no solo la intención, el movimiento de los posibles candidatos, en este caso de Keiko Fujimori, sino también la maquinaria partidaria que está detrás de cada uno de estos candidatos. Entonces, como joven, tú, digamos, ¿cómo percibes, cómo ves la situación en lo que es el partido político al cual correspondes? Es decir, cómo ir preparando a esos jóvenes, a esas nuevas jornadas, mucho más cuando hemos escuchado un discurso de Carlos Roca Cáceres y sobre todo la presencia de él aquí, alentando a una unificación de promociones y a una participación más activa de todos los sectores, ¿no? Totalmente de acuerdo con Carlos Roca. Yo creo que no hay lugar para exclusiones en el partido aprista en este momento. Hay que cerrar filas, eso de llamar cuarentones, treintones, yo creo que no va. Yo creo que tampoco es la intención, sino que a veces en política pues se ponen etiquetas, ¿no? Entonces yo creo que el llamado de Carlos Roca es perfecto. Yo creo que el llamado del presidente del partido, Alan García, que es presidente del Perú también, es de un partido sin exclusiones, pero también es muy importante que debe haber en las próximas elecciones un aprista, un voto, y también la presencia de la OMPE. Yo creo que los partidos políticos son los que tienen que dar el ejemplo de procesos democráticos transparentes. Si un partido político no es democrático, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿No? Por ejemplo, la señora Lourdes Flores ya lanzó como candidato a la alcaldía de Lima al señor Salvador Heresi, cuando él no ha pasado en ningún proceso interno y en el cual él tiene todo el derecho a participar y seguro va a ganar, porque ya le han dado el espaldarazo a los líderes de su partido, pero no lo está. La señora Keiko Fujimori también es candidata y ahí no hay ningún proceso interno. Entonces todo este tema de las elecciones internas, de los procesos democráticos en los partidos políticos que tiene el Jurado Nacional de Elecciones son letra muerta. Bueno, en el APRA sí existe. Vemos que en los otros partidos hay más competencia interna, ¿no? Sí. En los otros prácticamente todo va por un tubo, ¿no? O sea, Salvador Heresi, candidato a la alcaldía de Lima, porque Lourdes Flores no lo
Así. Ya lo lanzó. Keiko, bueno, es un partido familiar realmente el fujimorismo, ¿no? Abogados, médicos, hijos están ahí, ¿no? De ahí no hay cuadros pensantes mayormente, ¿no? Ahora, algo que justo sobre las últimas declaraciones del presidente de la República, muchos dicen el antisistema es Humala. Yo no sé si el antisistema de repente es el mismo fujimorismo, y eso es lo que hay que analizar en el transcurso de los próximos meses conforme ya se vaya perfilando la campaña. Yo creo que lo importante es que la clase política debe deslindar de lo que fue el fujimorismo en los 90. Se quiere confundir esta imagen de fujimoristas buenos, tranquilos, democráticos, los cuales muchos de repente han evolucionado en eso. Yo no creo que el fujimorismo en los 90 es el fujimorismo ahora de Reyardo, de Cecilia Chacón, los cuales me parecen personas bastante probas, pero lo que se está juzgando en este momento son los delitos, los problemas, la violación de derechos humanos de los años 90. Eso es lo que se está juzgando, y eso es lo que el Poder Judicial decidirá si es cierto o no es cierto. Ahora, Miguel, en ese ejercicio, sin exclusiones, como dices, es decir, que haya una tarea democrática en todos los partidos, y te preguntaba yo por el tema de la juventud, porque a veces en todos los gobiernos ha sucedido que hay gente que está en lo que es el movimiento político y otros que están en la administración pública. Sí. Y esto suele pasar, lo ha habido con Perú Posible, ha habido en Acción Popular entre 80 y 85, en el Partido Aprista 85-90, y ahora, es decir, aquellos que están trabajando para el Estado y aquellos que están en el partido. Sí. Aquellos que a veces reclaman mayor cuota para llegar a la burocracia, y otros que ya tienen el puesto público y a veces se olvidan de ir, por ejemplo, a los locales. Entonces, en medio de esa dinámica, de esa confrontación, quizás como joven, se puede tratar de impulsar más transparencia. Y te pongo un caso concreto, por ejemplo, el tema de la publicidad estatal. Hablando de exclusiones, hablando de democracia interna. Tú que has visto el fenómeno por dentro, tú que has conocido bien cómo trabaja Ivo Petay, ¿qué reflexiones puedes tener a propósito de, por ejemplo, de salud, que pone 7.500.000 soles en publicidad? A ver, y recordemos que en diciembre salió una del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para una semanita de campaña a determinados medios. Para una semana de campaña, 800.000 soles. Lo cual no le caía nada mal que salga $500.000 para un medio de comunicación o 200.000 soles para otro medio de comunicación, cuando las empresas tienen que pagar sus regalías, tienen que pagar su fin de año, sus bonos, ese tipo de cosas, para una campaña de transporte de fin de año o de viajes de fin de año, y no se incluyó ni siquiera RBC Televisión. Yo creo que debe primar un principio de igualdad, ¿no? No prima el principio de igualdad, no prima el principio de equidad, no hay equidad, ¿no? Hay una discriminación, precisamente, eso es lo que queremos en este esfuerzo de varias generaciones y de renovación dentro del partido, es cambiar eso. Ahora, lo contradictorio es, nosotros queremos hacer eso, pero nuestro propio gobierno lo está haciendo. Y yo he conocido eso de dentro, hemos conocido la discriminación que existe hacia este medio de comunicación que se enfrentó precisamente contra este montesinismo de los años 90, que trataba de controlar los medios de comunicación por intermedio del dinero. Y si bien no existe esa sombra en este momento, sí hay fuerzas atrás que tienen otros intereses de repente de manejar ciertas líneas y no la pluralidad que tiene este medio de comunicación para tener a todas las partes acá y que pueden hablar. Acá no hay una exclusión, por ejemplo, si el señor es nacionalista, si el señor es aprista, si el señor es fujimorista, si el señor es del PPC o de extrema derecha o de extrema izquierda. Están todas las voces y todas las sangres. Están todas las voces y toda la sangre, y eso se ve en todos los programas de opinión pública que tiene este medio de comunicación, que yo lo viví cuando estuve elaborando en este medio de comunicación. Entonces, el llamado es a la no discriminación. El gobierno ha rectificado en tema de materia económica el año pasado, rectifica sobre el tema de que dicen, hay inflación, vamos a ajustar, después se dieron cuenta, no, vamos a cambiar. En el tema de Lidercon, primero el ministro de Transporte dice, vamos a apoyar este tema de las revisiones técnicas con Lidercon. Después dice un paso atrás, creo que nos hemos equivocado,
deben participar otras empresas, que participe una empresa del Callao, vamos a dar licencias para que otras certificadoras a nivel nacional puedan operar. El gobierno tiene reflejos de rectificación. La invocación desde acá, y que la voy a hacer desde cualquier medio de comunicación en el cual pueda tener un espacio, es que no debe existir discriminación. Son 7 canales de señal abierta, Rafael. ¿Cómo es posible que se pueda segmentar estos 5 o estos 6 son los que valen? Los televidentes de este medio de comunicación son ciudadanos de segunda clase, son los mismos de los otros canales. No más que ven en este canal de repente una opción más abierta. Y esto se repite no solo en el rating, sino también en lo que es la lectoría, es decir, se repite también en los medios de prensa escrita. Entonces no sé si de repente puede haber algunas personas ligadas a Palacio de Gobierno y ligadas a determinados intereses de medios, de agencias, y que quizás ven una tribuna como esta que es crítica y de repente entonces les dicen no nos conviene